hacia adelante, del pasado al presente y las interrogantes del futuro, que el pasado jueves, justamente cuando volaba desde La Habana hacia Ciudad de México y después en un vuelo hacia aquí, hacia Guadalajara, invitada por la Cátedra Vargas Llosa y también por la FIL de Guadalajara, justamente llevaba 24 horas de haber entrado en vigor en Cuba un nuevo Código Penal. Un nuevo Código Penal que no solamente al comenzar a regir este 1 de diciembre o 1 de diciembre, amplía la cantidad de causas por las que un cubano puede ser condenado a muerte, no solamente penaliza aún más lo que podemos llamar la protesta popular bajo delitos como el escándalo público, sino que si uno criba y hace un filtrado de ese Código Penal, va a encontrar al gran damnificado, va a encontrar a la víctima principal de ese nuevo marco legislativo, y es el periodismo independiente, la información y el libre flujo de noticias. Ahora bien, ¿por qué ese encono? ¿Por qué esa molestia? ¿Por qué colocar al periodismo independiente, podemos decir, al flujo de contenido audiovisual, de noticias, incluso a la publicación misma por parte de los ciudadanos de contenido, denuncias y material de todo tipo en las redes? ¿Por qué este Código Penal se enfoca tanto y maneja con tanta animadversión a ese fenómeno? Bueno, sencillamente porque en Cuba se ha desarrollado durante mucho tiempo, a veces con más éxito para el oficialismo, otras veces con menos, una lucha por la narrativa del país. Apropiarse de la narrativa, poder contar la Cuba y la Cuba profunda solamente desde los medios oficiales, ha sido un sueño largamente acariciado por el oficialismo cubano, por un totalitarismo. Claro está que una de las cosas que primero pretende es controlar todos los medios de difusión, como de manera exitosa, tengo que decirlo así, logró el régimen cubano durante décadas. Durante décadas y décadas, la única posibilidad que teníamos en la isla, que para colmo es una isla, como diría el poeta cubano Virgilio Piñera, la maldita circunstancia del agua por todas partes, el aislamiento. Los cubanos no decimos vamos a viajar, sino vamos a salir. Hay que saltarse la insularidad, y esa insularidad ha contribuido también a que el régimen pudiera controlar de manera muy exitosa el flujo informativo. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que yo vi en 1994 las primeras imágenes de la caída del muro de Berlín. 5 años después, 5 años tardaron en llegar a Cuba esas imágenes de los berlineses con sus picos y sus mandarrias derribando el muro con todo el simbolismo que eso significa. Entonces, durante mucho tiempo el régimen logró que los cubanos estuviéramos obligados a consumir y solo consumir la prensa oficial, que en realidad creaba una especie de Cuba de atrezo, Cuba de utilería, Cuba de escenografía, donde todo parecía perfecto, donde los verbos que se utilizaban para las noticias nacionales todos eran positivos: crecer, desarrollarse, aumentar, vencer, mientras que las noticias internacionales estaban marcadas por morir, matar, explotar, ¿no? Entonces, como saben, las nuevas tecnologías pusieron en jaque todo ese monopolio de la prensa que tan hábilmente el castrismo logró edificar durante décadas, y a partir ya, digamos, de 2006, 2007, empezó a resquebrajarse ese monopolio, no solamente con la aparición de un periodismo independiente que usaba las nuevas herramientas, los móviles, los blogs, la posibilidad de crear sitios digitales, sino también las nuevas tecnologías en manos de la gente. Ustedes se imaginan en un pequeño pueblo cubano donde el sargento de policía o el capitán de policía funciona prácticamente como un cacique local, que no solamente implementa la represión, sino que además le pone una cuota adicional, que esas personas que viven en esa pequeña comunidad, en ese pequeño pueblo, y con un teléfono en la mano puedan reportar, denunciar lo que sucede. Eso evidentemente movió el tablero informativo de una sacudida importante, y el ejemplo fundamental de esta lucha o esta pelea por la narrativa ocurrió el 11 de julio de 2021. Como saben, ese día, durante 2 jornadas, pero principalmente ese día, en Cuba tuvieron lugar las protestas populares, digamos, de corte más voluminoso, de la mayor envergadura, absolutamente históricas
en la historia nacional, unas protestas que llevaron a miles y miles de personas a lo largo del país en más de 40 locaciones a las calles pidiendo libertad, un cambio y también mejoras económicas. Bueno, pues a partir de ahí el régimen empezó una pelea muy dura por arrebatar la narrativa de lo que había pasado. Según Gramsci, el órgano oficial del Partido Comunista, la gente salió a las calles financiada desde fuera, claro, desde Estados Unidos. Se lanzaron a las calles por los apagones, no por demandas democráticas. Todo fue planificado fundamentalmente desde el exilio de Miami. Eran vándalos, delincuentes con antecedentes penales la mayoría, y fueron protestas digamos, agresivas, protestas violentas, protestas que pues tenían un grado de odio y de rencor. Sin embargo, cuando usted se acerca a la realidad de lo que ocurrió ese día, y esa fue la versión que narramos los medios independientes, pues verá que fueron protestas absolutamente espontáneas, que eran básicamente transversales. Salió a la calle el viejo, el joven, el del barrio pobre, el del barrio más acomodado, el mestizo, el rubio de ojos azules, el mulato. Entonces, esa transversalidad de la protesta, esa espontaneidad, el carácter libertario y democrático, las mayores consignas, las consignas que más se gritaron fueron libertad, fueron consignas también contra los dirigentes del Partido Comunista. Por otro lado, la mayoría de las protestas fueron pacíficas. Es verdad que hubo algunos incidentes violentos, pero fundamentalmente pedradas. ¿Contra qué? Contra las tristemente célebres tiendas en moneda libremente convertible, tiendas que venden en divisas en un país donde los salarios son en pesos cubanos. No estoy justificando las pedradas, pero puedo entender el encono, el enfado popular ante esa situación. Entonces, a partir de ahí, de que la prensa independiente, los blogs, a través de Twitter, la propia gente a través de Facebook logró transmitir esta versión, pues el régimen se ha molestado mucho. Se ha molestado mucho porque esto le ha hecho perder apoyos internacionales. Gente que decía, pero yo veo que los cubanos apoyan el sistema porque no salen a protestar. Bueno, pues ese día, ese sortilegio, esa narrativa se rompió. También la represión desatada, que fue azuzada por la frase que dijo Miguel Díaz-Canel, que por cierto es muy bien recibido por las autoridades del actual gobierno mexicano, que dijo ante las cámaras de la televisión que la orden de combate estaba dada, y a partir de ahí se desató la furia represiva. Ahora mismo tenemos más de 1000 presos políticos. El estado de terror se ha extendido. En menos de un año o en un año, 224.000 cubanos han llegado a la frontera sur de Estados Unidos. Puede el éxodo tener números más grandes. Estos son solo los que han llegado a Estados Unidos. Imagínense si sumamos los que se fueron a Madrid, a Trinidad y Tobago, a Guyana o a Papúa Nueva Guinea también, ¿no? Porque los cubanos no van a un lugar, escapan de un lugar. Entonces, a partir de ahí, digamos, la vuelta de tuerca represiva ha tenido como punto focal, como diana, el periodismo independiente, porque simplemente ya el régimen no quiere tolerar más que se deslice esta Cuba real entre el maquillaje, los titulares triunfalistas y la mentira, la mentira que durante tanto tiempo han sostenido. Así que con este nuevo Código Penal se abren las interrogantes. ¿Lo van a aplicar a rajatabla o es solo para intimidar? Ya había herramientas legales para intimidarnos. Estaba la ley Mordaza o ley 88, con la que fueron a prisión en marzo de 2003, mientras el mundo miraba hacia la guerra en Irak. Fidel Castro aprovechó y metió en la cárcel a 75 opositores, entre ellos varios periodistas independientes. Y a partir de ahí se desató un páramo en la prensa independiente que afortunadamente las nuevas tecnologías ayudaron a reverdecer. Llegó un momento de ebullición, crecimiento, aparecían sitios independientes por todas partes y de pronto estamos otra vez en el páramo. Este año he tenido que despedir a más colegas que nunca. He dicho adiós muchas veces porque mis colegas están partiendo, saliendo de la isla como pueden. Nuestra redacción del diario 14 y medio es prácticamente la única redacción independiente que queda dentro de la isla.
Y el periodismo se ha vuelto una profesión que para ejercerla hay que ejercerla desde el heroísmo, desde las posiciones kamikazes o desde la locura. Somos locos para seguir. Lo que no es cuerdo para nada es vivir bajo una dictadura y quedarse callado.